La República Dominicana ha estado expuesta a los riesgos por cuestiones naturales, por la ubicación geográfica, ya lo hemos dicho en estos programas que hemos hecho durante toda la semana, y también está expuesta, por supuesto, a fenómenos como la sequía, como las inundaciones, como los terremotos, o cualquiera de estas situaciones que pueden poner en peligro la vida de los ciudadanos. Hay un aspecto importantísimo para la gestión del riesgo en nuestro país, y recordamos lo que pasó en George en 1998, que es el que tiene que ver con la previsión, que sí es posible en materia de aguas, inundaciones, ciclones, huracanes, la trayectoria se le sigue. Y el organismo oficial de República Dominicana responsable de eso es la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMED, que desde hace unos años es dirigida por la ingeniera Gloria Ceballos, quien está con nosotros y a quien le agradecemos que nos acompañe para conversar sobre este tema de la gestión de riesgo y si República Dominicana ha podido fortalecer los mecanismos que existen y que están a su disposición con tecnología, información, para aprovechar y proteger a los ciudadanos, como lo han hecho otros países. Bueno, saludo, Fausto, ante todo, a ti y a tu público. Pues bien, hablar sobre gestión de riesgo siempre tiene que abarcar la parte de la meteorología. ¿Por qué? Porque estamos en la ruta de los huracanes. Sí. Como tú señalabas, están las inundaciones. Nosotros estamos en el corazón del trópico y nos vemos afectados durante todo el año por fenómenos meteorológicos que en algunos casos son extremos. Así es. Y de hecho tenemos el ejemplo de estos días recientes, donde todavía estamos en una situación calamitosa en el norte del país, producto de fuertes lluvias que han provocado inundaciones y que mantienen varias provincias en situación de emergencia. Así es, sí. Hemos tenido situaciones precarias en ocasiones anteriores con inundaciones y hemos trabajado inundaciones particulares o específicas como las ocurridas en el lago Enriquillo, como consecuencia de un crecimiento de la cantidad de agua en el lago. Y todo esto pues genera tragedia porque la gente se ubica en los espacios en donde hay posibilidad de ubicarse, a la orilla de los ríos normalmente. ¿Cuáles son las previsiones que han hecho en meteorología, por ejemplo, para evitar estos desastres que hemos tenido? Yo sé que a usted no le gusta llamarle desastre. No, nosotros le llamamos fenómenos naturales que la vulnerabilidad lo convierte en desastre. O sea, porque desde siempre han ocurrido los ciclones. Sí. Desde siempre hemos tenido inundaciones, hemos tenido fenómenos que ahora son eventos extremos con mayor frecuencia. Eso sí hay que recalcarlo, sí, que tiene que ver con el calentamiento del planeta. Pero en lo que se refiere a eso que tú señalabas de la vulnerabilidad, sí, hemos ocupado los espacios que le corresponden a los cauces de los ríos. Hemos construido en las laderas de las montañas. O sea, hay una serie de factores que inciden para que esos fenómenos naturales se conviertan en desastre. Y nosotros en la Oficina Nacional de Meteorología, como bien también ha señalado, ¿qué papel nos corresponde en esta gestión de riesgo? Es un papel fundamental. Tengo entendido, y perdóneme ingeniera que le interrumpa, ustedes tenían previamente información de la gran cantidad de agua que iba a caer en esta zona. Con relación a lo que ocurrió en el norte. Exactamente. Hace varios meses que se está hablando del fenómeno La Niña, sí, de que se iba a presentar a partir del otoño. Sí. Es un fenómeno climático global, pero que incide bueno, como es global, en las diferentes regiones del planeta incide de una manera u otra. En el caso nuestro, que estamos en el Caribe, incide con mayores periodos lluviosos. O sea, ya desde principio de año se hablaba de que el 2016 no íbamos a tener los periodos de sequía que tuvimos en el 2014 y en el 2015. Ahora, ¿cuál fue la diferencia con relación a esta situación que se ha presentado en el norte? De que nosotros sí pronosticamos los sistemas frontales. Sí. La situación anómala que se ha presentado
es que esos sistemas frontales, que son masas de aire frío, que al encontrarse con la masa de aire cálida que está aquí en el trópico, que somos nosotros, genera mucha inestabilidad y se producen esas nubes de desarrollo vertical, que son las que provocan esos fuertes aguaceros que se han presentado. En otras ocasiones ya nosotros sabemos que en noviembre, diciembre y aún en enero tenemos esos sistemas frontales. ¿Cuál ha sido la excepción ahora? Que esos sistemas frontales desde octubre se están presentando, pero además que se han mantenido estacionarios sobre el territorio nacional. O sea que es un motivo de estudio qué ha ocurrido. Ahora, yo sí te puedo decir, meteorológicamente hablando, que ellos se han encontrado con el sistema de alta presión que está siempre ahí en el Atlántico, más fortalecido, y le ha impedido a esa masa de aire fría desplazarse. Por lo que se han quedado estacionarios. Ya, por eso han seguido las lluvias. Exactamente. Entonces, es una situación anómala, porque no es lo normal que ocurra así. ¿Cuánto es el volumen de agua que ha caído, ingeniera? En el norte. Sí, en el norte. En relación a años anteriores, por ejemplo. Ok, sí. La comparación siempre se hace con relación a la serie que uno tiene. Sí. Mira, para yo explicarlo de una manera más sencilla, el total de precipitaciones que se ha generado entre octubre y noviembre, porque hay que señalar a octubre. Uno dice, no, que estos días, en estas 3 semanas, no. Esas lluvias se vienen acumulando desde principios de octubre, con el huracán Matthews. Ya, Matthews, sí. Y después de Matthews siguieron otros fenómenos atmosféricos de menor intensidad, vaguadas, sí, que produjeron también lluvias importantes. Y luego comenzaron a desplazarse los sistemas frontales. Entonces, mira, nosotros hemos tenido acumulados de lluvia que superan los 2.000 milímetros entre octubre y noviembre. Entonces, para uno entender eso, la lluvia media anual que se genera en República Dominicana no llega a 1.500 milímetros. O sea, cuando tú lees sobre el clima de la República Dominicana, lluvia media anual, 1.500 milímetros. Okay. Entonces, tener en esas localidades del norte valores que en menos de 2 meses te superan los 2.000 milímetros, estamos diciendo que es muy superior a la lluvia media anual que en un periodo normal se produce en República Dominicana. ¿Y qué se puede hacer para afrontar esa gran cantidad de agua que cae preventivamente? Por ejemplo, yo sé que ustedes advierten, viene el agua, entonces entra el Sistema Nacional de Emergencia, la Comisión Nacional de Emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que indican los protocolos? Ok, fíjate, hay un comité de operaciones de presa y embalse. O sea, eso tienen un rol que tiene que ver con que las presas mantengan un nivel que cuando estamos en temporada ciclónica debe ser un nivel tal. O sea, cada presa tiene su manejo, vamos a decirlo así, su manual de manejo. Sí. Y el Comité de Operaciones de Presa y Embalse se encarga de mantener cada una de esas presas en una cota específica. Hay unas presas que son de vertido libre, con esa no se puede hacer nada, simplemente cuando viene una situación de que nosotros le pronosticamos que vamos a tener acumulados de lluvia muy importantes y que puede generar un volumen de precipitación, o sea, en la presa que vaya a tener un vertido libre, pues ya la Comisión Nacional de Emergencia opera para desplazar las personas que viven aguas abajo de esos embalses. Igualmente, bueno, ha ocurrido ahora con el caso de la presa de Taveras. Sí. Lo que pasa es que no ha habido oportunidad de que las lluvias bajen, o mejor dicho, de que las aguas ya en los embalses bajen de nivel. Porque ha sido lluvia detrás de otra. Dicen que estuvo a punto de colapsar. Bueno, no vamos a ser tan extremistas. Eso es el principal titular de uno de los periódicos de este jueves. Bueno, fíjate lo que pasa. Llegar a la cota 327.5, o sea, 327.50, hay que especificar. Yo te estoy hablando por lo que he escuchado y porque escucho lo que dice el Comité de Operaciones de Presa y Embalse. Sí. Y saber que la cota máxima de la presa de Tavera es la 327.5
Cualquier profesional del área hidráulica la conoce. Entonces, lo más que ha llegado es a la 326.8. Es Ni decir, que siquiera no ha a la llegado a la 327. cuota máxima, entonces. No, A ni la siquiera ha cota llegado a máxima. la 327. ¿Por qué? Porque la función de ese comité de operación de presas y embalse es preocuparse porque no ocurra esa situación. ¿Por qué? Porque puede poner en peligro la presa. Así es. Entonces, de ahí es que se producen esos desagües, porque uno dice desfogue, pero en realidad es un desagüe lo que se hace de un volumen de un caudal, de manera que el caudal que le entra pueda ser competitivo con el caudal que sale. Me gustaría que en el próximo segmento, vamos a hacer una pausa ahora, nos explicara, aparte de las presas, por ejemplo, qué pasa, qué podíamos hacer para evitar que Puerto Plata y otras comunidades fueran inundadas, como ocurrió por las calles de la ciudad, el aeropuerto. Que sean inundadas no lo podemos evitar. Lo que tenemos que evitar es ocupar las áreas que son factibles de ser inundadas. Eso lo vamos a ver en el siguiente segmento, con la ingeniera Gloria Ceballos, directora de la Oficina Nacional de Meteorología. Ingeniera Gloria Ceballos, quiere decir que Puerto Plata no pudo evitar y no podía evitar esta gran cantidad de agua que penetró a la ciudad de Puerto Plata, tal y como lo hizo, pese a que ustedes como meteorología habían advertido la gran cantidad de agua que iba a caer. Cuando yo te digo que no se puede evitar las inundaciones, yo me refiero al hecho de que la pluviometría que se generó, como quiera se iba a producir. Ya. Ahora, la situación que tiene que ver, por ejemplo, con que hoy hay una situación muy importante. La mayoría de esos ríos que resultaron muy caudalosos con estas precipitaciones estaban prácticamente secos. No sé si tú tenías conocimiento de esa situación. Ya. Entonces, se habían hecho asentamientos humanos sobre el lecho de esos ríos. Ya. Y el año pasado habíamos publicado, incluso aquí la publicamos, fotografías de las presas secas, totalmente Así sin es. agua. Con Así la es. situación que se presentó Sí. de la sequía La extrema, sequía extrema 2014 y 2015. Así es. Y sin embargo ahora tenemos todas las presas llenas, tenemos todos los embalses llenos, y por eso cualquier cantidad de precipitación que se produce te genera una situación calamitosa. Vale decir, porque las lluvias no tienen para dónde seguir vertiendo más. la tragedia humana que se produjo, hasta ahora hay 15 personas que fallecidas y una destrucción, se calcula que en carreteras, vías, puentes, obras de infraestructura, más de 20.000 millones exactamente de pesos. Y hay otros cálculos sobre la agricultura, que son como 5.000 millones de dólares. Todavía no se ha terminado de contabilizar, No, porque hay todavía áreas que están totalmente bajo agua. Ya. Era inevitable, es decir, no era posible evitar que se produjera esta tragedia. Yo diría que vuelvo otra vez al origen. Hay eventos meteorológicos extremos y en este caso esa cantidad de precipitación que se generó, generalmente tú construyes basado en el histórico que tú tienes. Sí. O sea, se hacen las carreteras, se hacen los puentes, basado en el caudal que se ha tenido. Sí. Pero cuando eso te supera con creces lo que eran los valores extremos, ahora tú tienes que redefinir lo que es el manual de construcción. No sé si me entiendes. Sí, o sea, todos esos terrenos que han colapsado, todas esas carreteras, todos esos puentes, tienen que ver con que se construyeron basados en lo que eran los valores extremos que se tenían hasta ese momento. Yeah. Igual pasó en el suroeste con Noel. Yeah. O sea, ahí hubo que volver a definir lo que eran la máxima de precipitación en 24 horas. Yeah. Porque, por ejemplo, y vuelvo otra vez a los valores, cuando tú dices que en noviembre el total de lluvia que te produce, el valor extremo que tú has tenido son 514 milímetros y de repente obtiene 1.300 milímetros, estamos hablando de
300% de veces más de la agua. cantidad que tú tienes previsto que puede transitar por ahí con un evento extremo. O sea, tú estás hablando de un evento que te ha superado todos los anteriores que tienes. Pero tenemos una ley, que es la ley 147-02, que Sobre de manejo de riesgo. riesgo, gestión de riesgo. Hablamos con el representante, la persona, Ana María, el representante de Naciones Unidas en manejo de riesgo también. Hablamos con Rafael Emilio de Luna Pichirilo, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia. Y en todos estos casos hay un reconocimiento de que hemos avanzado. Pero hay una ley que establece una serie de inversiones, atención previa por parte de las autoridades, que parece que no hemos completado, nos falta mucho todavía, ingeniera. Falta la parte de la socialización, o sea, hay que trabajar más con las comunidades. Y de hecho ahora se está haciendo. O sea, ¿por qué? Porque es que eso también tiene que ver mucho con los gobiernos locales. Ya. O sea, esto de tener las personas, por ejemplo, esa gente que vivían en la orilla del río, donde ocurrió la tragedia, dentro del cauce del río, no se puede permitir que volver a esa misma, a sentarse ahí. O sea, es una situación que ya tú sabes que se te puede presentar esta situación. Sí. O sea, ahora lo que tenemos es que lecciones aprendidas. Yo te decía fuera de esta entrevista que, por ejemplo, con el caso de Noel, nosotros tuvimos muchas lecciones aprendidas. Y eso fue lo que ayudó a que las diferentes instituciones que tienen que ver con manejo de emergencia unificaran criterios y no se solaparan en las funciones, sino que se definieran los roles y cada quien trabajara en aras de que la función suya fuera la mejor. O sea, y se ha logrado mucho, porque de Noel para acá, aparte de este evento extremo, que ya, como te señalaba, ha provocado acumulados de lluvia de que no se tenía récord histórico. Han sido muy pocas las víctimas con los fenómenos que nos han afectado, salvo la excepción de esta situación que se acaba de presentar. Tenemos entendido que por cada dólar que se invierte en la gestión de riesgo, el país se ahorra aproximadamente 7 dólares. Así es. Esa es la relación y en euro que hay. También. Entonces, Unión Europea ha estado financiando y apoyando actividades de mejorar la gestión de riesgo en República Dominicana. Creo que hay otros organismos internacionales, Naciones Unidas, países con relaciones bilaterales con República Dominicana. Hemos mejorado nosotros nuestra capacidad para hacerle frente a estas contingencias, ya sea con los casos de sequía, inundaciones, ciclones, terremotos, deslizamientos de tierra, por ejemplo. Ahora no sabemos lo que va a pasar con tanta agua que ha caído, con los deslizamientos de tierra, por ejemplo. Y cómo están los terrenos. Se acaba de producir un deslizamiento de tierra en la carretera de Rancho Arriba, recién inaugurada. Así es. ¿Cómo evitamos que estas cosas ocurran y que no provoquen más muertes, por ejemplo? Fíjate, ¿qué ocurre? Que basado en lo que te señalaba de las construcciones, tanto las construcciones para vivienda como las construcciones de carretera, tú te basas en un patrón ya conocido que tú tienes, pero cuando se te presentan situaciones que sobrepasan todos esos límites, ahora viene una revisión de ese tipo de construcción. Ahora, que escuché a Santiago explicando, o a Santiago Muñoz, sobre la situación que se presenta en la cordillera septentrional, que no es la primera vez que ocurre, o sea, con relación a los deslizamientos de tierra, al tipo de roca que está formada esta cordillera. Entonces, eso tiene mucho que ver con que las lluvias penetran, las precipitaciones penetran con más facilidad y te provocan esos deslizamientos de tierra. Entonces, ¿en qué debemos trabajar ahora? En evitar que las personas vuelvan a hacer asentamientos humanos en esas áreas que son tan vulnerables. Así es. Esa es una responsabilidad del
Centro de Operaciones de Emergencia, del Ministerio de Salud, de Obras Públicas, del Ministerio de Medio Ambiente, y también de los gobiernos locales. Claro. Que esa es la gran responsabilidad. Vamos a hablar ahora, me interesa que en el siguiente segmento abordemos el tema de cuando ustedes ven que hay unos frentes que están previstos a desbordar lluvia, mucha lluvia sobre República Dominicana. ¿Cuáles son las principales preocupaciones de la Oficina nosotros Nacional? como institución. Exactamente, pero en un momento luego de que hagamos esta pausa. Cuando los predictores de la Oficina Nacional de Meteorología comienzan a analizar y ven que vienen lluvias o que vienen huracanes o ciclones o tormentas tropicales, ¿cuáles son las preocupaciones más importantes para tratar de salvar vidas, por ejemplo? ¿En quiénes piensa la Oficina Nacional de Meteorología? Bueno, lo primero es, tú sabes que uno maneja modelos, sabe dónde las lluvias van a ser más intensas, y uno de una vez piensa en las áreas más vulnerables. Pero, ¿qué tiene uno? O sea, ¿qué hacemos? Inmediatamente activar al Centro de Operaciones de Emergencia. Y de ahí en adelante se mantiene una comunicación permanente, una integración permanente entre lo que es la Oficina Nacional de Meteorología y el Centro de Operaciones de Emergencia. Cada vez que nosotros vemos que la situación se va a poner peor en lo que se refiere a que van a haber más lluvia, a que pueden ser con tormentas eléctricas, inmediatamente con el COE mantenemos una estrecha comunicación. Y un técnico nuestro, profesional de la meteorología, se va al Centro de Operaciones de Emergencia, porque entonces ellos tienen que hacer las mesas de trabajo de manejo de crisis. Entonces ya nosotros tenemos un representante en el Centro de Operaciones de Emergencia que está comunicando o sea, el cordón de comunicación entre nosotros y el Centro de Operaciones de Emergencia. Ustedes se han acostumbrado a manejar estas situaciones en meteorología cuando los huracanes y los ciclones vienen de este a oeste, ¿no? Así es. Y ahora hemos tenido una situación de lluvias que viene de oeste a este. ¿A qué se debe eso? ¿Cómo es que ustedes, digamos, están capacitados para manejar una situación imprevista como esta? Oye, lo que pasa, Fausto, geográficamente, o sea, ¿cuál es la situación climática de República Dominicana? Nosotros sabemos que desde el 1 de junio hasta el 30 de noviembre vamos a lidiar con la temporada ciclónica. Pero a partir del 30 de noviembre ya nosotros sabemos que vamos a comenzar a lidiar con los sistemas frontales. Esta es la época de los sistemas frontales. Y los sistemas frontales vienen siempre desde el norte. Una masa de aire frío que se desplaza de este-sureste y los mayores acumulados de lluvia los deja precisamente hacia la vertiente norte de la cordillera central, cordillera septentrional, lo que nosotros llamamos la llanura costera del Atlántico. ¿Eso hace la región norte? Eso tiene que ver con el régimen pluviométrico de República Dominicana. ¿Tú ves? Y ese régimen pluviométrico, la región norte es siempre la más favorecida, digamos, por decirlo de este modo, ¿no? Y eso la hace la región más productiva también. Bueno, hay una región que es la que está entre la cordillera central y la septentrional, lo que se llama el Cibao Central, que esa es la más beneficiada. ¿Por qué? Porque ellos se ven beneficiados por esos fenómenos que se desplazan de este a oeste, que son los tropicales, y se ven beneficiados por lo que vienen del norte. Por eso es que, por ejemplo, tú ves que en Monseñor Noel, en Villa Altagracia, siempre llueve. Porque ellos se benefician de los fenómenos que arrastran los vientos alisios de este a oeste y por los sistemas frontales, ahí llueve todo el año. O sea, excepto en marzo, que generalmente es el mes más seco para nosotros, pero los que más se benefician, porque en el norte totalmente, ellos se benefician es con esta lluvia de estos sistemas frontales. Entonces, ¿cuándo está previsto que termine este sistema frontal que nos ha afectado desde el norte? Bueno, han venido 5, no es uno solo. Eso es lo extraordinario, que generalmente no comienzan en octubre y no es con tanta frecuencia.
Y todo, vuelvo y reitero, se debe al fenómeno La Niña. Es importante recalcarlo, que cuando tenemos el fenómeno La Niña es común que se presenten más sistemas frontales de lo usual. ¿Hasta cuándo está previsto? Ajá. Bueno, lo que resta del diciembre, invierno, vamos a decir así, vamos a seguir teniendo esos sistemas frontales. Es decir, que va a continuar enero todavía va a estar y febrero lloviendo, todavía. pero no con la misma intensidad. Ya. Ahora en noviembre y diciembre, que La Niña está más fortalecida, es cuando vamos a tener mayores sistemas frontales desplazándose. Ya a partir de enero tienden a disminuir en frecuencia, pero no vamos a tener periodo totalmente seco. Ya. Pero oí una expresión de alguien que dijo, ya al Cibao no le cabe más un vaso de agua, más no le cabe. Quiere decir que hasta con un vaso de agua se inunda. Así es. Porque es que están todos los suelos saturados, están todos los ríos muy caudalosos y no ha dejado de llover. Ya. Ha salido el sol por rato, pero vuelve y llueve en la tarde y hay mucha humedad todavía. ¿Qué podemos hacer entonces? Finalmente, última pregunta. ¿Qué podemos hacer, ingeniera? Como país. Como país, frente a esta situación. Trabajar lo de la vulnerabilidad. Eso sería lo fundamental. Volver otra vez al principio. Vamos a seguir teniendo eventos extremos. Tenemos el calentamiento global y es la forma como se iba a manifestar en el planeta. Le hemos hecho mucho daño al planeta. El planeta se la está cobrando. Así es. La temperatura del planeta se ha elevado de manera considerable desde la revolución industrial para acá. Entonces, tenemos que prepararnos para esa situación. Y no olvidarnos que después que pasen las lluvias, como que todo vuelve a la normalidad y nos olvidamos de la previsión y del esfuerzo de coordinación para situaciones de riesgo. Así es. No olvidarnos. Y educar. Sobre todo, mantener la educación en los gobiernos locales. O sea, yo hago hincapié en eso, porque uno dice aquí las cosas en la capital, en el área metropolitana, pero hay unas áreas, esas áreas que son tan vulnerables que a veces no les llega esa información. Así es. Entonces tenemos que trabajar con los comunitarios. Así es. Vamos a agradecer a la ingeniera Gloria Ceballos que haya aceptado venir a conversar con nosotros al final de esta jornada con 5 programas que hemos hecho sobre si República Dominicana está preparada o no para hacerle frente a estas contingencias y dificultades que nos representa la naturaleza por el lugar en que nos encontramos y por la falta de previsión que muchas veces no tomamos en cuenta. Muchas gracias, ingeniera. Encantada. Y muchas gracias a ustedes por la compañía en este diálogo y en esta serie de programas sobre el sistema de riesgo de República Dominicana.